Mis amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Por favor, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Deseamos con todo el corazón que se encuentren bien, que Dios los esté guardando en salud a usted y a su familia. ¿Qué le parece si empezamos el día de hoy con un poquito de lo que leímos la semana pasada en el capítulo 26? El rey Agripa tiene la oportunidad de escuchar la predicación de Pablo, su conversión, su testimonio, y termina diciéndole el rey Agripa que por poco lo persuade para ser cristiano. Entonces Pablo le explica que ojalá que no solamente él, sino todos los que están ahí tuvieran el anhelo y el deseo de conocer a Jesús como él lo estaba conociendo. Al final el rey Agripa y Festo platican un poquito y dicen: este señor se hubiera podido ir libre si no hubiera apelado a César. Sin embargo, todos sabemos cuál es el objetivo de Pablo. Él quiere llegar a Roma y apelando a César va a ser la forma en que va a llegar a su destino. ¿Le parece? Si abre su Biblia en el capítulo número 27 y empezamos a leer versículo a versículo. Hechos, capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Mire, desde el capítulo número 21 no habíamos visto esta forma de redactar del autor. Habla nuevamente incluyéndose en la historia. Dice: habíamos de navegar para Italia. Significa que Lucas, el médico amado, está nuevamente con Pablo. Probablemente en los años en los que estuvo Pablo ahí en Cesarea, Lucas lo estuvo sirviendo. Entonces el día de hoy van a zarpar para Italia y como encargado de estos presos va un centurión llamado Julio. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Mire qué interesante que Julio, el centurión, se congració de alguna manera con Pablo. No sé si Pablo ya tuvo algún encuentro con él, alguna conversación, pero Julio le permite, cuando llegan a Sidón, le permite ir con sus amigos, con los hermanos de ahí de Sidón, para que sirvan y para que atiendan a Pablo. Entonces, probablemente los hermanos de ahí de Sidón atendieron de tal manera a Pablo que también le dieron provisiones para este viaje que iba a hacer Pablo hacia Italia, hacia Roma. Entonces, obviamente, Pablo les platica que va hacia allá, que a él le interesa mucho llegar a Roma. Y ahí ellos lo atienden y lo tratan de despachar con provisiones suficientes para su viaje. Mire, versículo número 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. En todo este capítulo vamos a estar encontrando muchas palabritas que son de embarcaciones, son palabras que tienen mucho que ver con el mar y con los barcos. Así que ponga atención, si tiene dudas de alguna palabra, bien puede ir a su diccionario y ver de qué se trata. Pero mire, vamos a tratar de explicar algunas. Dice que navegaron a Sotavento de Chipre. ¿Qué significa Sotavento? Pues que estaban navegando con el viento en contra. Entonces lo que hicieron fue de alguna manera acercarse un poco a la isla de Chipre para tratar de evitar que el viento los golpeara muy fuerte. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces lo que pasó es que el centurión encuentra una nave que va viajando probablemente de Egipto hacia Italia y está llevando grano.
probablemente trigo. Entonces, el centurión obviamente habla con el capitán y habla con el dueño de la embarcación y les permiten embarcar para llegar hasta su destino. Versículo 7. Navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Otra vez navegaron a Sotavento, ahora de Creta. Lo mismo, el viento está contrario, y es que en esta época del año ya son pocas las embarcaciones que se permiten, porque los vientos precisamente y el ánimo del mar no está para hacer navegaciones. Entonces, otra vez a Sotavento de Creta, están navegando muy despacio y pasan frente a Salmón. Versículo 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y es que sí, o sea, estaba siendo tan peligrosa la navegación en ese tiempo, porque probablemente venía ya el invierno y el viento estaba demasiado fuerte. La navegación era casi imposible. Cuando se navega a Sotavento en un barco con velas, tener el control de la nave es casi imposible. Entonces Pablo los amonesta diciéndoles, versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser por perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es que sí, pues obviamente Julio lo que hace es escuchar al piloto y escuchar al dueño de la nave. Y a ellos prácticamente lo que les importa es llevar su cargamento hasta Italia. No le importa la vida de las personas, no le importa lo que está pasando arriba del barco. Entonces, versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Mire qué interesante lo que nos está platicando aquí Lucas, porque significa que en medio ya de esta travesía, en medio de este viaje, lo que necesitan es un lugar donde pasar el invierno. Las cosas ya se pusieron difíciles, así que, bueno, Julio, el capitán y el dueño de la embarcación, lo que hacen es charlar, ponerse de acuerdo, y ellos deciden navegar hacia, a ver si llegan a Fenice, dice aquí. Vamos a ver qué pasa con esta decisión que acaban de tomar. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, una brisa, o sea, se imagina una brisa, es algo suave, ¿no? Una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ya iban tranquilos. La embarcación al parecer ya estaba bajo control, el viento era suave, era una suave brisa del sur. Y mire, versículo 14, pero no mucho después se dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Todo iba tan bien, la embarcación parecía que ya estaba agarrando su camino, iba viento en popa. Entonces de repente un viento huracanado golpea la nave y termina con esa ilusión que ya traían los de la embarcación. Versículo 15, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imagínense la tempestad y ese viento huracanado, ese Euroclidón
las dimensiones y la fuerza con la que golpeó la nave, que el capitán, el dueño y todos los que estaban en la embarcación prácticamente ya no pudieron hacer nada y dejaron que el viento se llevara la embarcación, dejaron que el viento se llevara la nave ya sin rumbo. Y mire, versículo 16, y habiendo corrido a sotavento otra vez de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, una vez más a la deriva, sin rumbo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué fuerte estaba la situación. Imagínese usted en medio de una embarcación, imagínese las olas, la inmensidad de las olas, el viento soplando fuerte, un barco o una embarcación ya sin control, en donde el capitán dijo: yo no puedo más, ya no puedo más, es imposible controlar esta nave. Imagínese ahí en medio, no viendo el sol, no viendo estrellas, solo hay tempestad, solo hay viento y solo hay tinieblas alrededor. ¿Cómo no iban a perder la esperanza de salvarse? ¿Cómo no iban a perder la esperanza de sobrevivir a eso que estaban viviendo, a eso que estaban pasando? Versículo 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Mire, en medio de una tempestad, es casi imposible que alguien le pueda dar a usted una palabra de ánimo. ¿Quién les podía dar una palabra de ánimo a estas personas sino Pablo? Por supuesto que Pablo, un hijo de Dios, es el que trae buen ánimo en medio de la tempestad. Tengan buen ánimo, les dice Pablo. Yo no sé cómo lo miraron los demás. Yo no sé qué pensaron los demás, pero supongo que fue así de: ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo quieres que tengamos ánimo en medio de todo esto? En medio de todo este desastre, vamos a morir. Y mire lo que les dice Pablo. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mire qué bonita forma de expresar Pablo su identidad y su relación con Dios. Esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien le pertenezco, mi dueño, y además a quien sirvo. Y me dijo, versículo 24, Pablo, no temas. No temas. Pablo, no temas. ¿Qué tan dura fue la vida de Pablo? ¿Qué tan difícil fue el ministerio de Pablo?
que una vez se le tuvo que aparecer el Señor y decirle: Pablo, no temas. Y ahora se le aparece el ángel del Señor y le dice: Pablo, no temas. ¿En qué situaciones tan complicadas estuvo este varón de Dios? Pero siempre en medio de esas situaciones, Dios con él, Dios respaldándole, Dios diciéndole: no temas. Ahora en medio de esta tempestad, el Señor le está diciendo: no temas. En medio de sus tempestades, de mis tempestades, el Señor nos está diciendo: no teman. ¿Significa que no vamos a pasar por tempestades? No, claro que no. Podríamos en este momento estar en medio de una tempestad y Dios está ahí en medio de nosotros, en medio de la tempestad, porque Él sabrá en qué momento y cómo sacarnos de esa tempestad en la que estamos. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué maravilloso, qué bonita promesa del Señor. Por tu causa, Pablo, por tu causa, Pablo, ninguno de los que vienen contigo en esta embarcación se perderá. Por causa suya, mi hermano, mucha de su gente, mucha de su familia no ha sufrido como tal vez hubiera sufrido si usted no orara por ellos. Siga orando e intercediendo por su gente. Aún más por los que no creen. Primeramente por los que creen y después por los que no han creído aún. Versículo número 25. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y aquí está reafirmando Pablo: y en el que yo confío. Ciegamente yo confío. Si Dios lo dijo, así se hará, así será. Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios ya hizo la promesa. No significa que yo me voy a quedar cruzado de brazos esperando a que se cumpla la promesa, a ver a qué horas viene la bendición, a qué horas viene el Señor a rescatarme, sino significa que tengo que empezar a tomar decisiones correctas. Ya el Señor prometió que los iba a salvar a cada uno, y Pablo dice: con todo, es necesario que demos, que consigamos, que lleguemos a una isla. Si no, pues ¿cómo nos salvamos? Versículo 27. Venida la 14ª noche, 14 días ya, en medio de tempestad, en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, sin sol, sin estrellas. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda hallando 15 brazas. Estaban midiendo la profundidad que aún tenían en el agua. Entonces se dieron cuenta que estaban cada vez más cerca de tierra, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día.
temiendo que la embarcación chocara con alguna roca, lo que hacen es sacar 4 anclas para tratar de detener la embarcación y evitar un colapso. Pero en medio de eso también deseaban que ya se hiciera de día, que pudieran ver algo, porque prácticamente iban a oscuras en la navegación, no veían nada. Versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarlos. Si ellos se salen de la nave, va a ser bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad. Si ellos se salen de la nave, nadie de los que estamos aquí vamos a poder salvarlos. Bajo advertencia no hay engaño. Mi hermano, usted ya se subió a esta embarcación, usted ya se decidió por Jesús, ya se decidió por Cristo, y estando en Cristo probablemente encuentre tempestades. Probablemente todo parezca oscuro, pareciera que ya no hay salida, pareciera que ya no hay por dónde, pero Dios está ahí. Y usted tiene que saber que usted le pertenece a Dios, usted tiene que servirle a Dios, usted tiene que confiar en Dios, confiar en que Él lo sacará adelante. Pero si usted decide salirse del barco en el que ya se subió, bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad. Versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. No dormían, no comían. ¿A dónde iban a parar estos señores? Obviamente el hambre, el cansancio, la fatiga, el desánimo estaba aplastando sus esperanzas de poder salir adelante. Versículo 34, por tanto les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Este era un bonito dicho de los judíos, incluso Jesús lo usó en algún momento: ni aun un cabello de su cabeza se va a perder. No era literal que no se iba a perder un cabello. Imagínense alguno de ellos jalándose el cabello y reclamándole a Pablo porque se le cayó un cabello. No, era un dicho judío, y significaba o simbolizaba protección total, protección absoluta. El Señor se iba a hacer cargo completamente de la vida de cada uno de ellos. Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Qué Pablo tan Pablo. De verdad es que no sé si usted se lo puede imaginar, o sea, no está hablando con cristianos Pablo. Es Pablo, Aristarco, es Lucas, y no sabemos cuántos más creyentes, pero si el 5% de la embarcación eran creyentes, era mucho. El resto, 95%, eran incrédulos. Eran personas que habían cometido algún delito. Y bueno, estaba Julio, estaban algunos soldados romanos, estaban los marineros, estaba el capitán, estaba el dueño del barco. Y Pablo se paró en medio
y les dijo: oigan, ya llevamos 14 días sin dormir y sin comer. Tienen que comer algo, por favor, para recobrar el ánimo. Entonces Pablo lo que hace es tomar el pan y levanta su mano, me lo imagino, ¿verdad? Levantando el pan hacia el cielo y dándole gracias al Señor por el alimento. En medio de todos esos incrédulos, levantando el alimento y diciéndole a Dios: gracias, porque en medio de esta tempestad nos provees de alimento. Entonces partió el pan y empezó a comer. Versículo número 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Qué difícil embarcación le tocó a Pablo, a Lucas y a estos varones. No era un barquito, era una embarcación. 276 personas más todo el cargamento de trigo que traían, los granos que iban a llevar a Italia. No era cualquier barco, era un barco enorme. Bueno, pues ya comieron, les regresó el alma al cuerpo, recobraron el ánimo y empezaron a pensar qué hacer para lograr llegar a su destino. Ya habían sacado cosas, ya habían tirado cosas hacia el mar para aligerar un poquito el barco e intentar tener el control de la embarcación. Y ahora quitaron más peso todavía. El grano que iban a llevar hasta allá lo sacaron y lo tiraron también para ganar ligereza, para que el barco ya no estuviera tan pesado. Versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudieran la nave. Por fin se hizo la luz, por fin pudieron ver algo, por fin alcanzaron a ver por allá una montañita y tenía playa. Dijeron: de ahí somos, tenemos que llegar hasta allá. Versículo 40, cortando pues las anclas, acuérdense que estaba anclado ahí el barco, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Justo como les había dicho Pablo, nadie de nosotros se va a perder excepto la nave. Aquí está empezando, la nave se está abriendo por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuera nadando. Acuérdense que los soldados que tienen a su cargo a ciertos presos, si estos, los presos, llegaran a escapar, los soldados ahora tienen que pagar con su propia vida el hecho de que se hayan escapado los presos. Entonces, aquí los soldados están tratando de salvarse a ellos mismos, diciendo: no, hombre, antes de que se nos escapen estos, vamos a matarlos. Versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. El barco se está destruyendo, el barco se está hundiendo. Los soldados, lo primero en lo que piensan es: me van a matar si uno de estos se escapa. ¿Cuál es la solución? Pues los matamos ahorita mismo. Entonces Julio, queriendo salvar a Pablo, dice: no, esperen, a ver, ¿cuántos de aquí saben nadar?
empezaron a levantar la mano los que podían nadar, los que sabían nadar. Entonces Julio les dio la orden. Entonces ustedes salgan, aviéntense al mar y traten de llegar hasta la isla. Versículo número 44. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Se acuerda usted de la película del Titanic cuando ya se hundió el barco? ¿Se acuerda de esa escena donde hay mucha gente que se salvó en tablas, en partes del barco? Así pasó justo aquí en esta embarcación, Señor. ¿Se los puede imaginar? Los que podían nadar, pues bueno, ¿no? Nadaron. Al parecer no estaba tan retirada la isla. Pero los que no sabían nadar, pues en parte en tablas, en parte en partes del barco, lograron salvar la vida y llegaron a tierra. El Señor cumplió su promesa, la promesa, la visión que le dio a Pablo. Ninguno de los de la embarcación se va a perder. Todos llegaron a tierra. Y es que mire, de alguna manera usted, de alguna manera yo, hemos pasado por tempestades. El Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por tempestades. Y si ya estamos en medio de una de ellas, tenemos que tener bien claro quiénes somos. No significa que por quienes somos ya no va a venir la tempestad. Significa que Dios va a estar con nosotros. Porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Nosotros le servimos y confiamos en Él. Es lo que nos acaba de enseñar Pablo, que Él hizo en medio de esta fuerte tempestad. Tengan ánimo, mis hermanos. No tengan miedo. El Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. Saldremos adelante de esta tempestad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra y gracias porque tú nos muestras que estás en medio de estas tempestades que a veces nos toca cruzar. Así que, Padre, te damos la honra y la gloria porque si hoy nos encontramos en medio de una tempestad, sabemos y confiamos en ti, oh Padre, que nos harás llegar a tierra seguros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.